Sucedía ayer la polémica por la ampliación de un contrato que no pasó por el Consejo Municipal, fue lo que llamó la atención. ¿Cuál es la fiscalización que hacen los concejales? Se pregunta la gente en las calles. Para hablar de este tema nos acompaña el exconcejal Manuel Saavedra. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Desde el MAS han cuestionado duramente la ampliación de este contrato sin que se haya analizado otras opciones. ¿Por qué no llega esta información al Consejo Municipal ahora? Buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación. Bien, es penosa la posición que tiene el Ejecutivo Municipal con relación al Consejo Municipal. Quien debería ser el primer poder del gobierno municipal, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en la quinta rueda del carro. Las situaciones de menosprecio hacia el Consejo son permanentes y ejemplos hay muchos. Lo que ha ocurrido recientemente con la ampliación del contrato aseo urbano, sin que se conozca esto, es un ejemplo más y refuerza esta posición. Y surgen una serie de preguntas. El contrato de aseo urbano es el contrato más caro de la historia del gobierno municipal. Fue un contrato por más de 1.000 millones de bolivianos por 5 años. ¿Cómo es posible que se plantee ampliar este contrato, que debe ser por lo menos por 500 millones de bolivianos, y el Consejo Municipal se entere recién 6 meses o 5 meses después? ¿Quién tiene ese poder de decisión en sus manos? Eso es lo que queremos saber, pero no solamente es el hecho que el Consejo se haya enterado 5 meses después, sino que ¿por qué lo hacen 5 meses antes de que se venza el contrato? ¿Por qué lo hacen entre gallos y medianoche? No lo comunican, no lo avisan. Solo cuando uno hace cosas malas las esconde. Y finalmente, mire usted, un contrato millonario, la ampliación de un contrato millonario lo hacen en tiempo récord, en menos de una semana. Pero no fueron capaces durante 5 años, sabiendo que iban a cumplir el contrato, de preverlo y hacer una nueva licitación. Para unas cosas son muy eficientes, pero para otras no. Lo correcto en este caso era hacer una nueva licitación. Sin duda alguna. Y ¿Cuánto tiempo toma eso? No más de 1 año, 6 meses, pero han tenido 5 años, porque cuando se firma un contrato, usted sabe hasta cuándo va el contrato. Claro. Entonces puede prever esta situación. Pero todo esto no pasa por acaso, tiene un inicio. Y esta situación se inicia en noviembre del 2014, cuando el Consejo Municipal de ese entonces aprueban una ley municipal de contratos y convenios municipales, la ley 123/2014, que establece que los contratos ya no irían más para ser aprobados al Consejo Municipal. ¿Ustedes estaban como concejales todavía? Esta ley la aprobaron los suplentes. ¿Sus suplentes? Los suplentes de nosotros. ¿Ustedes estaban siendo procesados? Claro, cuando a nosotros nos sacan del Consejo, asumen los suplentes y aprueban esta ley. Pero no fueron solo los suplentes, lógicamente lo hicieron en coordinación con el Ejecutivo Municipal, y a la cabeza del Ejecutivo Municipal estaba la señora Sosa, que actualmente es presidenta del Consejo Municipal. ¿Cuál era el sentido de esta ley que aprobaron? Mire, con esta ley los contratos no fueron más al Consejo Municipal. ¿Pero bajo qué argumento? Decían que solamente iban a ir para conocimiento, cosa que aparentemente no ocurre, con el argumento de que no podía emitirse una auditoría a estos procesos previos, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero no es parte básica de las funciones de un concejal, precisamente eso, ¿no le están cercenando Sin duda eso? alguna. Mire usted, en este momento el Ejecutivo Municipal, ¿qué hace? Licita sus contratos, los adjudica, ellos mismos los aprueban y finalmente los ejecutan, sin ningún control ni sin rendir cuentas a nadie. Cuando el Consejo Municipal aprueba esa norma, esa ley, se amarra las manos y así limita enormemente su capacidad de, lógicamente, de mirar y revisar los contratos. Entonces, todo ese proceso lo hace el Ejecutivo y después lo informa a los concejales, y ya dependerá de cada concejal si es que quiere revisarlo, fiscalizarlo, claro, o no. Aparentemente el problema es que ni siquiera eso están haciendo, ni siquiera los están informando, porque estamos viendo que un contrato de mucho dinero, el Consejo Municipal se entera 5 meses después de que se aprueba, y lo hacen a escondida. Ese es el tema del fondo. En este momento el Consejo Municipal está muy disminuido. La tarea de fiscalización prácticamente no está, y los concejales se informan de las irregularidades o por tercero o se informan tarde. Actualmente los concejales lo único que hacen es pedir informes. Así fue cuando se descubrió un hecho de extorsión de funcionarios municipales, se pidieron informes. Cuando hace poco un funcionario público que nada tenía que hacer en el tema de desalojar mercados pierde un ojo, lo único que hacen es pedir informe, y no fue diferente hoy día. Lo único que hemos escuchado en la situación de ampliar un contrato millonario sin que se enteren es pedir informe. De eso no pasa.
¿Y qué se puede hacer entonces? Y encima son 2 concejales solamente los que están cuestionando esto y ambos del MAS. Claro, de repente se podría plantear un desafío y de repente a estos concejales que son de oposición, que supuestamente son mayoría en el Consejo Municipal, porque son 6 concejales de oposición, se les podría plantear el desafío de que modifiquen o anulen esa ley que les amarra las manos para que los contratos vuelvan a ser revisados y aprobados en el Consejo Municipal, para que nosotros tengamos la seguridad de cómo y dónde se está invirtiendo nuestra plata y ellos le muestren a Santa Cruz que continúan y quieren recuperar la capacidad de fiscalización. ¿Qué pasa con las alianzas que hay actualmente? Los concejales que no hagan esto es porque están cómodos como están, desinformados y siendo unos adornos. Porque hay alianzas, usted dice hay mayoría opositora en el Consejo, pero finalmente con las alianzas no pareciera. Claro, ese es el tema. ¿Qué está primero, las alianzas políticas o el bien mayor? La transparencia en una gestión y que nosotros, los ciudadanos, tengamos la seguridad de que nuestra plata que maneja el gobierno municipal está bien invertida y sabemos cómo se hace. Que no aprueben las cosas entre gallos y medianoche, que el Consejo Municipal no se entere pues 6 meses después de que ocurrió esto. Eso es lo que llama la atención y ojalá la oposición tome esa bandera y diga, anulemos esa ley y volvamos a tener control sobre los recursos de la ciudad. En su momento, cuando ustedes eran concejales, ¿revisaron este contrato con Emacruz, con Vegasolvi en todo caso? ¿Fue ahí hace 5 años que se creó todo? A nosotros nos sacaron antes de aprobar ese contrato, pero lógicamente ya estaba iniciado el proceso y había muchas observaciones como cuál. Antes, Emacruz tenía la capacidad de pagar al 100% el servicio de recojo de basura. Cuando entra Vegasolvi, por el monto ya no le alcanza y tiene que ser subsidiada inicialmente por el gobierno municipal. Es decir, el gobierno municipal tiene que sacar plata de las obras y pasárselas a Emacruz, que es una empresa descentralizada, no hace parte del esquema del Ejecutivo Municipal. Entonces, eso llamó la atención. ¿Por qué ahora pagan tanto y ya no les da para bancarse el gasto y tienen que recurrir a la plata de las obras que maneja el Ejecutivo Municipal? Que en todo caso, si se iba a ampliar, ¿qué características debieron cambiar de este nuevo contrato? Mire usted, es mentira que los tomó de sorpresa, que no les dio tiempo. El año pasado ya el gerente de Emacruz anunciaba que con bombos y platillos, ya lo anunciaba ante la prensa, que estaban ya preparando la licitación internacional para este año, cabalmente porque querían mejorar una serie de aspectos del contrato, como que hayan camiones con carga lateral para que no sea trasera y se mejoren los tiempos, como que hayan equipos especiales para el barrido de las calles, para que se mejore el recojo en las calles de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, Solvi tiene que dar 14 servicios y no sabemos si los ha dado, no sabemos si es un buen servicio. Mejor que antes, lógicamente, que se va a estar, porque antes el servicio era muy malo, lastimosamente, pero se puede mejorar. Y eso es lo que queremos saber. ¿En qué estado está? ¿Se han cumplido las...? Por ejemplo, dentro de las 14 tareas que tenía, o obligaciones, no se sabe si se establecía el recojo de restos de poda o escombros. Eso ha generado que se creen muchos microbasurales porque aparentemente no se recoge. Entonces, queríamos saber, ¿estaba incluido, no estaba incluido y por qué lo ampliaron? Y no lo saben. Nadie lo sabe, ni siquiera los concejales. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a ver si aceptan el desafío los concejales opositores de Santa Cruz. Continuamos con más.